Primeramente, tenemos que hablar de que la microbiología es una rama de la ciencia que se va a ocupar del estudio de los microorganismos, forma de vida y su modo de acción de los mismos. Vemos que básicamente los tres grandes grupos van a ser las bacterias, virus y los hongos. No ponemos aquí los parásitos porque no todos los parásitos se necesitan microscopios para verse. Hay algunos parásitos que son visibles macroscópicamente, igualito como veamos esa clase, vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? Ujú. La microbiología tiene una aplicación agrícola, industrial y médica. Agrícola para todo lo que es el estudio de los campos y todo lo que es toda la producción agrícola. A nivel industrial para tener estandarización de procesos de alimentos, es decir, una cantidad de alimento que tú consumas tiene que tener hasta cierta cantidad de microorganismos o debe estar totalmente esterilizado, dependiendo de la normativa vigente que se utilice. Y la aplicación médica que utilizamos, que principalmente es la relación huésped-hospedero, que es que tienen la mayoría de estos microorganismos, ¿ok? Es decir, ellos entran en un medio en el cual no deberían estar y causan una reacción en ese organismo mediante todas las respuestas inmunitarias que vamos a ver posteriormente. Vamos a dar un repaso histórico rápido acerca de la microbiología. Vemos que el primero que nos pensamos que hablamos de la microbiología es Antonio van Leeuwenhoek, el cual crea el microscopio y se inicia la parte donde empezamos a estudiar morfológicamente todos esos seres pequeños o diminutos que no son visibles a los ojos con el microscopio. Leeuwenhoek creó este primer microscopio que es como una especie de lupa y a partir de ahí empezó a diferenciar todos estos tipos de animales pequeños, como lo mencionaban, que se podían observar. Vemos que las principales observaciones que tenemos son de algunas hifas de hongos, de algunas bacterias unicelulares y seres bastante simples, y que posteriormente con el avance científico fue llegando hasta el microscopio moderno. El padre de la bacteriología o el padre de todo el estudio de las bacterias es Louis Pasteur. Más bien, dato curioso, en Francia el mayor instituto de microbiología que existe en el mundo se encuentra en Francia y se llama el Instituto Pasteur, que de ahí es básicamente donde fueron saliendo la mayoría de los descubrimientos de cada una de las bacterias que existen en la actualidad. Joseph Lister, también en el siglo XVIII, también nos habló de lo que es este siglo XIX, disculpa, sí, entre siglo XVIII y siglo XIX, fue el creador de la primera cirugía antiséptica utilizando el fenol como antiséptico. Ya vamos a hablar un poco de lo que son los antisépticos, pero son los primeros agentes químicos encargados de inhibir la síntesis proteica en las bacterias, es decir, inhibe la proliferación bacteriana por el momento en el cual ellos estén actuando. Bien, en este caso, el primer antiséptico utilizado fue el fenol. Actualmente tenemos muchísimos tipos antisépticos y hasta mayor cantidad de agentes químicos como son los bactericidas bactericidas de alto espectro, como el yodo, como la clorexidina, todo esto. Tenemos que Robert Koch también es otro personaje muy importante dentro de la bacteriología porque él descubrió el bacilo de la tuberculosis. El bacilo de la tuberculosis, como lo veremos en la clase donde hablemos de bacterias, es un bacilo bien particular porque él no se tiñe con las tinciones que se dan en las bacterias normales, ¿ok? Que es la tinción de Gram. Solamente ha sido un cultivo en medio sólido, cambió el método de tinción y creó lo que son los postulados de Koch. Los postulados de Koch son una serie de postulados o de 5 normas en las cuales nos hablan de cómo se genera la vida bacteriana. Luego pasamos con Edward Jenner, que es el padre de la inmunología, y creó lo que es la primera vacuna, porque inmunizó a los humanos contra la viruela. La palabra vacuna proviene de vaca. ¿Por qué? Porque Edward Jenner agarró a los niños y a las señoras que ordeñaban las vacas en las granjas y vio que ellos generaban una especie de viruela, que era la viruela que le salían en las ubres de las vacas. Entonces, ¿qué pasó? A las personas que no tenían estas costras, es decir, a las personas sanas, les fue inoculando estas costras para poder ellos crear inmunidad. Una vez que estas personas sanas le ponían estas costras que le salían a las otras personas o directamente las que salían de la ubre de la vaca, se fueron inmunizando, es decir, fueron creando una respuesta inmunitaria, que ya vamos a ir después hablando de cómo se forma, y esa respuesta inmunitaria les protegió ante una infección. Es decir, a las personas que él le aplicó las costras sin tener contacto con las vacas, cuando estuvieron en contacto con las vacas, nunca se enfermaron. Por eso es que las inmunizaciones se denominan vacunas, porque vienen de la viruela vacuna que Edward Jenner realizó con la primera vacuna que hizo, que fue simplemente
simplemente inocularle esas costras de la viruela a las personas sanas. Entonces él vio que las personas sanas no se enfermaban cuando tocaban las vacas. Chamberlain creó el primer sistema de filtración que permitió la diferenciación de diferentes bacterias, virus y hongos bajo diferentes pesos moleculares. Ivanovsky fue el primer científico en descubrir un virus y vio que era una enfermedad producida por un agente filtrable. Es decir, él vio que ese agente, que en este caso fue el primer virus que se descubrió, podía atravesar el sistema de filtración creado por Chamberlain.